¿Cuántas veces el chico de las historietas cómicas les ha dicho que su historia favorita de Spider-Man no pertenece al canon? ¿Cuántas veces han visto a los fans de Star Wars debatir si los cómics valen o no como historias? ¿Cuántas veces se han quejado de tener que leer 100 años de soledad para pasar una materia? Entonces ustedes han sido víctimas de el canon. Pero exactamente, ¿para qué sirve? ¿Qué es esto? ¿Por qué importa? ¿Y cómo se relaciona con la idea de separar al autor de su obra? Todo eso y más lo vamos a ver en la segunda parte de mi video sobre la muerte del autor. ¿Qué es este? A pesar de que nosotros entendemos el canon como las ideas oficiales que se encuentran dentro de una historia, en realidad el término va mucho, pero mucho más atrás. El llamado canon literario se creó literalmente hace miles de años, cuando la Iglesia comenzó a decidir qué textos eran válidos o más útiles para poner en la Biblia. Y de ahí, durante toda la historia, se ha hecho esta misma práctica para determinar cuáles son los libros, las películas, las pinturas o los autores más relevantes de una época determinada. O sea, por ejemplo, un montón de académicos fifí se sentaron y dijeron: ¿saben qué? 100 años de soledad me parece una obra excelsa que determina exactamente una de las ideas más originales y definitorias de toda la novela latinoamericana. Y entonces otros académicos fifí dijeron: oh, sí, tiene mucha razón, sí. No soy fifí. Y por eso terminó en el currículum de todas las secundarias de México. Lo mismo pasa con películas tipo Naranja Mecánica, Casablanca, Gone with the Wind o Pulp Fiction. Hay una élite intelectual que escoge exactamente qué es lo mejor de lo mejor y lo convierte en el canon. Eso a mí me parece muy importante porque creo que nos da una especie de referencia cultural. O sea, nos están diciendo cuáles eran las ideas más importantes o los autores que más destacaron en un periodo de tiempo determinado, en una sociedad determinada, y cómo esas obras o esos autores ayudaron a definir una verdad sobre la sociedad en la que estaban. Vivimos en una sociedad. El problema con el canon literario es que al final del día un grupo muy chiquito decide de manera absoluta cuál es el arte que vale, cuál es el arte superior, qué es lo que debe trascender, qué es lo que debe definir la historia de la humanidad. Pero pues, ¿quiénes son ellos para decidir eso? En este club del mal, todos hacia el punto van, y en la infamia vivirá. Y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde hay un racismo que ha sido legal y sistemático durante muchísimo tiempo, pues es obvio que un montón de historias se van a quedar relegadas nada más porque este grupo, esta élite académica, tiene esas ideas racistas, y obviamente van a olvidar e ignorar cualquier obra hecha por un autor diferente a ellos. That's offensive. O sea, esta élite intelectual muy inteligente es lo que ha mantenido viva The Birth of a Nation, una película que inspiró la creación del Ku Klux Klan. God bless white America. Porque estos mismos intelectuales la quieren alabar a fuerza por sus méritos técnicos y porque definió una forma de hacer cine. Todavía está considerada como una de las mejores películas en la historia de Estados Unidos. Imaginariamente enigmante. Pero por ejemplo, nadie habla de Oscar Micheaux, el primer director afroamericano que utilizaba un montón de técnicas parecidas a The Birth of a Nation y que también fueron muy vanguardistas para la época. That's racist. Además de que otra vez están viendo a la obra y a su autor como casos de estudio clínico, pequeños entes que se pueden estudiar como si fueran cosas nada más para hacer un experimento. Afortunadamente existe la cultura pop, que creo que nos ayuda un montón a ver mejor cuál es la relación del autor con el canon, con la obra. I do not want another single pop culture reference out of you for the rest of the trip, you understand? El canon en cultura pop es más bien entendido como las reglas generales que componen una historia. Esas reglas las determina el autor al momento de crear su obra y básicamente determinan lo que vale o lo que no vale dentro de su universo. O sea, Spider-Man fue mordido por una araña radioactiva y le dio poderes. I think I hit puberty. Los papás de Batman se tienen que morir en un callejón. Eso es canon.
La cosa con el canon dentro de la cultura pop es que es tratada más como un recurso de propiedad intelectual. Al final del día ponen a las ideas del autor y al autor mismo como un producto de consumo para que la gente vaya y lo compre. ¿Qué pasa? ¿Qué lee hoy? ¿Qué va a querer? Y mientras más exitoso sea, harán muchísimo más hincapié en las reglas que son válidas dentro del canon de su obra. Así que en la cultura pop el canon importa porque es justamente lo que la gente va a ir a comprar y consumir. Punto para el filósofo Roland Barthes, que lo predijo a finales de los 50. Un ejemplo perfecto de esto es la forma en la que Disney trató al universo expandido de Star Wars una vez que compró la franquicia. Años de cómics, años de historias alternativas se convirtieron en simple fanfiction. Lo mismo pasó cuando salió Days of Future Past, la película con la que borraron por completo X-Men 3 del canon oficial de la saga en el cine. ¿Por qué nadie se queja, o bueno, no se queja tanto de estas cosas? Bueno, en el caso de Star Wars fue porque los cómics y las historias expandidas estaban dirigidas más a los fans de hueso colorado. Pero el canon, el gran canon, inició con una película que hizo George Lucas. Por lo tanto, la importancia del canon de Star Wars se va a centrar en las películas. Porque además, obviamente, es lo que la mayoría de la gente va a ir a ver y va a ir a consumir. ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Y en el caso de X-Men, pues lo hizo para darle gusto a los fans y tratar de redimirse después de todos los errores que cometieron en X-Men 3. Porque la verdad sí está muy feíta X-Men 3. No, I don't want your suffering. I don't want your future. En el caso de las franquicias enormes, entonces, como los cómics o las grandes sagas cinematográficas, es súper difícil mantener un canon que sea consistente con todos los personajes y con todos los detalles de su historia. Y como los autores realmente se vuelven nada más una parte de todo lo que los fans están comprando, Shut up and take my money. pues entonces quienes definen y defienden qué es canon y qué no son los mismos fans. Fue una historia imaginaria. Jimmy Olsen lo soñó cuando el corcel de Superchica lo pateó en la cabeza. En realidad nunca pasó. Nada de esto pasó en realidad. Lárgate de mi tienda. O sea, los fans de repente se convierten en esta élite intelectual religiosa que escogen qué textos van y qué textos no van en la Biblia de su historia. Y como los fans hablan con su cartera, Shut up and take my money. pues entonces las grandes distribuidoras o los autores responden a cómo están gastando y cómo están consumiendo el producto los fans. Por eso es tan fácil que de repente digan como, ah, sí, eso que está vendiendo millones de dólares, sí, ya es canon. O, ah, sí, esa película que ya no le gustó para nada a los fans, ya no es canon. Hey, parece que Miles Morales está teniendo mucho éxito. Hagámoslo parte del universo 616 para vender más cómics. Oh, ok. Oye, un tipo posteó una teoría súper loca de Batman contra Superman en Reddit. Que salga Zack Snyder a decir que tiene razón y que vayan a ver la película. Oh, ok. Estas dos definiciones de canon, la definición de canon literario y la definición de canon en la cultura pop, a pesar de que parecen ser súper diferentes, creo que tienen en realidad una similitud súper grande. Al final, ven a la obra y al autor como cosas. Hay muchas cosas. Ya sea como cosas que definen a una sociedad en un periodo de tiempo determinado o como productos que los fans pueden comprar y manejar como se les antoje. Pero justamente casi no se preocupan en entender cuál es la relación que tiene el autor con su obra y obviamente no nos dejan discutir eso abiertamente porque ni siquiera nos lo muestran. Y casualmente creo que justo lo que nos puede ayudar a entender si se puede separar a un autor de su obra es nada más y nada menos que... ¿Otra vez vas a hablar de J.K. Rowling? Sí, pero es que es necesario, tiene sentido, espérenme 2 segundos. J.K. Rowling es un caso súper extraño, pero no nada más porque pudo tener una gran relación con los fans a través de las redes sociales y el internet, sino porque ella defendía abiertamente los fanfictions. Oh sí, estos cuentitos raros que hacen los fans sobre los personajes de sus franquicias favoritas y que la mayoría de la gente lo ve como un hobby extraño, y la manera en la que los autores responden a la idea de fanfiction nos deja ver más o menos cuál es la relación que tiene el mismo autor con su obra.
Un pequeño limoncito, nuestro hijo, tan bonito. Porque a pesar de que la idea de hacer fanfictions ya no es tan tabú, Neil Gaiman ha hecho fanfictions de Cthulhu y de Sherlock Holmes, por ejemplo, y Cassandra Clare empezó haciendo fanfictions, pero ahorita es una autora muy reconocida. Muchísimos artistas siguen estando súper incómodos con la idea de que otras personas hagan historias diferentes con los personajes que ellos crearon. Te odiamos. Un ejemplo de esto es Anne Rice, la escritora que hizo todas las historias de los vampiros gays. Ella odia los fanfictions y siempre ha pedido a sus fans que no hagan absolutamente nada de eso y ha intentado demandar a varios. I felt like I was in bed with the devil. Y George R. R. Martin también ha dicho que no es fan y que la única persona que puede abusar de sus personajes es él. Ay, típico amor de western. Pero J.K. Rowling fue un artista que se acercó a ello, que dijo que le parecía muy halagador e incluso los invitaba a hacerlo. Sí, vengan sus historias nuevas sobre mis personajes. Y por un rato vimos cómo los fans retroalimentaban Harry Potter y J.K. Rowling decía, mira, eso está chido. O sea, ella se mató a sí misma como autor en un principio porque dijo, hey, la historia la pueden seguir retroalimentando los fans. Pero todo cambió cuando la Nación de los Dineros atacó. Y cuando Rowling vio que podía seguir sacándole jugo a su franquicia, comenzó a decir más detalles sobre sus personajes y aclaraba puntos innecesarios de la historia. O sea, ella intentó revivirse como autora, porque al final decía, esto pasó y es canon porque yo lo digo, y esto no pasó porque no es canon porque yo lo digo. I must be the one to kill Harry Potter. Pero en su intento se convirtió en una escritora horrible que lo único que hacía era darle lecturas problemáticas a toda la historia de Harry Potter. Y un ejemplo de esto es Fantastic Beasts, en donde ha hecho tantos cambios importantes que han afectado la coherencia y el significado de toda la saga. Como la idea de que McGonagall aparezca en Hogwarts a pesar de que faltaban 8 años para que naciera. O como cuando convirtió a Nagini, el símbolo de la frialdad y horripilancia de Lord Voldemort, en una chica asiática cuyo destino fue convertirse sin querer en esa serpiente. Come, Nagini. I need to keep you safe. Y ahí fue cuando los fans decidieron, ¿sabe qué? Ya siéntese, señora, está mejor muerta. Como autora, o sea, el concepto de J.K. Rowling como la única que puede darle significado a Harry Potter. Vaya, sí que es difícil intentar explicar esto sin parecer un psicópata. Here's Johnny. Creo que el caso de Harry Potter y los fanfictions en general son una muestra de que la obra efectivamente se separa de su autor. Uno puede disfrutarla y retroalimentarla sin la necesidad de saber quién fue el que la creó. E incluso pueden sacarle nuevos significados y explorar otros temas y expandir un poquito mejor la idea y el entendimiento que tenemos de esas franquicias. Pero lo que hizo J.K. Rowling y la manera en la que se relacionó con eso nos demuestra que el autor sí es importante, que él sí tiene una autoridad escogiendo qué es canon y qué no es canon dentro de sus historias, y que sí va a meter opiniones o su visión del mundo o cómo ve la vida dentro de su obra. Es como tener un hijo. Tú tienes un hijo, lo crías, tus visiones y opiniones del mundo lo van moldeando e incluso lo pueden llegar a traumar, pero pues al final del día sale a la sociedad y tú no sabes ni eres responsable de lo que va a hacer una vez allá afuera. Lo mismo pasa con las historias. Pues claro, todo lo que está escrito es solo mi opinión. Pero mi padre me encerró en la casa hasta la adolescencia. Y creo que así llegamos exactamente a la misma conclusión que en el video pasado. Y es que todos debemos ser más críticos y tratar de conocer todo el contexto de algo antes de juzgarlo al 100%. Pero juzgarlo, criticarlo o tratar de entender qué motivó a los autores a hacer tal o cual cosa, pues tampoco nos impide que nosotros disfrutemos esas obras de arte. Esta es una escultura. Una escultura lleva mucho más tiempo. Además, la nariz está incorrecta.
Porque al final del día lo que estamos haciendo con el autor, con su obra y con los fans es compartir el amor por algo y tener muchas perspectivas, conocer cada vez más, pues nos ayuda a apreciarlo de otra manera. Y si tenemos que matar al autor para disfrutar una obra, o sea, tratar de eliminar su punto de vista de esa obra, pues hagámoslo, convirtámonos en asesinos literarios. Metafóricos, figurativos, o sea, no me vayan a matar, no soy un psicópata. Here's Johnny. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Qué piensan de los canon? ¿Les molestan? ¿Les gustan? ¿O lo ven como de manera indiferente? Déjenme sus comentarios, yo los leo todos. Y si les gusta mi video, pues ya saben, denle like, compártanlo, pongan la campanita, suscríbanse. Eso a mí me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimas gracias por ver mi video. Yo soy Beca Salas, me encuentran en todos lados como Beca Salas. Nos vemos la próxima.